El día de hoy vamos a ver lo que son unas matrices para hacer un análisis de contexto, las famosas matrices MEFI y MEFE. Cabe señalar que estas matrices emanan de lo que es el análisis FODA. Si ustedes desarrollan un buen análisis FODA, sin problemas van a poder aplicar estas dos matrices. Bien, ¿qué analiza o qué es lo que tiene que ver la MEFE o F? Lo pueden encontrar con cualquiera de estos dos acrónimos. Bueno, la matriz de evaluaciones de factores externos se va a encargar de analizar lo que son las oportunidades o amenazas que tiene la organización. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar esta matriz? Bueno, a continuación les voy a ir diciendo. Como paso número 1, ustedes tienen que definir bien quién va a ser el responsable o el equipo responsable de desarrollar dicho proceso. Paso número 2, se debe determinar qué mecanismo se va a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente diseñar, desarrollar un formato para poder vaciar toda esta información. El formato que les estoy presentando está compuesto de la siguiente manera: factores externos clave, peso ponderado, peso de ponderación, clasificación, valor ponderado y área clave de resultado o para resultado. Este es el formatito que ustedes tienen que hacer. ¿Okay? O sea, les voy explicando cómo es que tienen que ir haciendo cada una de estas columnas. En el paso 3, que es para desarrollar la columna 1, se entienden o bueno, deben de ver los factores claves externos que más van a influir en la organización de acuerdo a este acrónimo, que es PESG. ¿Qué quiere decir? Político, económico, social, tecnológico y gubernamental. Todos estos factores, como siempre se los he dicho, son factores externos, factores que no controla la empresa, que pueden beneficiar o pueden afectar. Y esta va a ir en esta columna, columna 1. Paso 4, para hacer la columna 2, que es esta. Aquí ya empiezas a determinar cuáles son esos factores externos que van a ser oportunidades o a ser amenazas para la organización. En el paso número 5, que es donde vamos a hacer la columna número 3, que es esta columna, se va a asignar un peso o una ponderación para cada factor. Esta ponderación va a ir del 0, que quiere decir que no tiene nada de importancia, al 1, que es muy importante. Cabe mencionar o señalar que dentro de la columna 3, la sumatoria de todos los pesos debe de dar 1, ¿sí? O sea, ustedes tienen que distribuir todo este 1 en todos los factores que se puedan presentar, muchachos, ¿ok? En el paso 6, que es para hacer la columna número 4, que la columna número 4 son la clasificación. Esta va a ser una calificación que se va a dar de una escala del 1 al 4, con las siguientes escalas, ¿no? Donde 4 es una respuesta excelente, donde 3 es una respuesta por arriba del promedio, donde 2 es una respuesta a nivel promedio, o de 1 es una respuesta deficiente. ¿Sí? Con base a lo que estamos presentando de oportunidades y amenazas, qué tan eficientemente o qué tan responsablemente estás llevando a cabo estos factores, muchachos. ¿Okay? Y con base en eso, tú le vas dando esa calificación. En el paso 7, que es para desarrollar la columna 5, que es esta la columna 5, se obtiene haciendo una multiplicación de lo que es la columna 3 con la columna 4 para poder obtener el valor ponderado. Una vez que ya tienes el valor ponderado, vas a sumar todas esas ponderaciones, todas esas, esa columna, y te debe de dar la sumatoria entre 1 y 4, no debe de pasar del 4. Si pasa del 4,
híjole, hay que revisarlo porque puede estar mal, ¿sí? Como se los enseñé en un principio, aquí la sumatoria del valor ponderado debe ir de entre el 1 y el 4. O sea, de esa sumatoria te tiene que dar entre 1 y 4. Y el paso 9, que es para hacer la columna 6, se va a definir qué área resulta que tiene empatía o que puede atender esas oportunidades o esas amenazas. O sea, qué área puede de alguna manera auxiliar en estas oportunidades y en estas amenazas. Bien, para que les quede un poquito más claro cómo es que se tiene que hacer esto, bueno, les voy a presentar el siguiente ejemplo. Aquí es un cuadro de un análisis que se hizo a Coca-Cola, una matriz F, donde aquí están los factores externos clave, aquí están todos los que les mencioné en cuanto a oportunidades y amenazas. Si se dan cuenta, en el peso ponderado tiene una sumatoria de 1. Con base a la escala que les había mencionado, pues aquí se les fue poniendo qué peso tenían estos factores. De ahí la calificación, que como les decía, podía ir del 1 al 4. Aquí se les fue poniendo cada una de estas calificaciones y obviamente se sacó el valor ponderado. Como les decía, si ustedes multiplican 0.093 por 3, les va a dar 0.279. Y a la hora de sumar, les va a dar esta calificación o este valor ponderado. De este lado, pues bueno, van a ir los departamentos que pueden ir relacionados directamente a atender esos factores externos. Ahora bien, ¿qué significa o qué quiere decir este 2.69 o 2.698? Bueno, para esto hay cierta escala o cierta medición que nos dice lo siguiente. Un valor superior al 2.5 cercano al 4 significa, o bueno, que llegues al 4, significa que la empresa está siendo eficaz, que está aplicando estrategias que le están ayudando. Un valor ponderado promedio del 2.5 quiere decir que, bueno, ni haces las cosas bien ni haces las cosas mal, te estás manteniendo. Pero un valor inferior al 2.5, cerca del 1 o en el 1, quiere decir lo contrario, que tus estrategias o lo que estás haciendo no estás haciéndolo bien, no te está ayudando en nada. Entonces, esos factores externos te están perjudicando, no los estás atendiendo de una manera eficaz. Entonces, tienes que reajustar tu estrategia. ¿Ok? Bien, vamos a pasar con la siguiente matriz, que es la matriz MEFI o EFI, que lo puedes encontrar con cualquiera de estos dos acrónimos. Por otro lado, esta matriz de evaluación de factores internos, como su nombre lo dice, va a evaluar esos factores internos que pueden ser fortalezas o debilidades que tiene la organización. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta matriz? De la siguiente manera, vamos a seguir un formatito donde ahí viene el área funcional clave, el factor interno clave, que son las fortalezas o debilidades, el peso ponderado, la clasificación y el valor ponderado. Bien, para hacer la columna número 1, tienes que definir cuáles son las áreas funcionales dentro de la organización que van a ir acorde con tus debilidades y fortalezas. En el paso 3, que es para hacer la columna número 2, ahí tú ya vas a poner cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienen dentro de tu organización. Es conveniente como que apoyarse de diferentes áreas para hacer como que esta matriz y poder hacerla de manera más eficiente. En el paso 4, que es para hacer la columna número 3, que es el peso o ponderación, igual se le va a asignar un peso, una ponderación
con una escala de lo que es del 1, donde es sin importancia, perdón, del 0 que es sin importancia al 1 que es muy importante. Entonces tú vas a asignar un peso dependiendo de cada uno de los factores, ya sea fortalezas o debilidades, y le vas a dar esa ponderación. 0 quiere decir que no tiene ninguna importancia dentro de la organización, y 1 quiere decir que es muy, muy importante. Cabe mencionar que te debe dar igual una sumatoria de 1. Este 1 ahora sí que lo tienes que distribuir entre todos estos factores. Tú le vas a ir decidiendo cuál va a tener más peso y menos peso. En el paso 5 para desarrollar la columna 4, que es esta clasificación, aquí tú vas a calificar el factor dependiendo de la siguiente escala. 4, fortaleza mayor, 3, fortaleza menor, 2, debilidad menor, 1, debilidad mayor. Quiere decir que se hace bien, que no se hace nada bien. En el paso 5, que es para hacer la columna 6, los datos de la columna 5 se van a multiplicar con los datos de la columna 3 para que te dé lo que es el valor ponderado. ¿Ok? Una vez que ya tienes, en el paso 7, una vez que ya tienes el valor ponderado, se va a sumar todo ese valor y te debe dar una cantidad entre el 1 y el 4, no se debe de pasar. Nos regresamos al formato. Aquí te lo dice valor ponderado entre el 1 y el 4. La sumatoria de todo esto. Bien, te voy a presentar este ejemplo que es de una escuela, de una universidad, donde aquí pues bueno te presenta las áreas funcionales que tiene su organización. Y aquí están lo que son las fortalezas y las debilidades. A cada una de las fortalezas les dio un peso ponderado, ¿sí? Que te va a sumar 1. Si tú le sumas toda esta línea, vas a dar o vas a encontrar que es 1. La calificación del 1 al 4, dependiendo qué tan fuerte o qué tan débil está cada una de estas variables, pues bueno, se va a ir poniendo en esta columna, ¿no? En clasificación. Y para sacar el valor ponderado, pues bueno, es la multiplicación del peso por la calificación. Si tú multiplicas el peso por la calificación, te va a dar el valor ponderado. Y haces la sumatoria. Y esta sumatoria, bueno, aquí nos da 2.74. Igual, ¿qué significa o qué quiere decir este 2.74? Pues bueno, la interpretación sería la siguiente. Un valor superior al 2.5, cercano al 4 o 4, indica que la posición interna o que lo que estás de manera interna se está haciendo bien. Es una parte sólida, tu empresa se encuentra internamente fuerte. Un valor ponderado promedio en lo que es 2.5 quiere decir que pues bueno, ni haces bien ni malas cosas, estás ahí como que sorteando. Pero un valor inferior al 2.5 cercano al 1 o 1 indica que tu posición interna es débil. ¿Qué quiere decir esto? Que internamente estás mal. Por ende, tienes que mejorar y hacer otras estrategias que te fortalezcan desde adentro. Entonces, estas matrices, si ustedes las ocupan dentro de las organizaciones, te van a permitir saber cómo estás afrontando el ambiente externo y cómo te estás manejando en el ambiente interno. Estas dos matrices se van a presentar en tu proyecto. Es por eso muy importante que desarrolles tu matriz FODA para que sin problemas puedas hacer estas dos matrices. ¿Ok? Espero que te haya gustado el video.